nombre de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica CONEPE. Bienvenida, doctora Nidia. Doctor Vaquero, muy buenos días y muy buenos días a todos los asistentes. Yo les agradezco mucho por la invitación. Con su permiso, entonces, por favor, voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Voy a dejar de compartir el video y apagar mi cámara para que puedan ustedes ver la presentación mejor. Y la vuelvo a prender al final cuando estemos en la parte de las preguntas. Entonces, como les decía, muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar del proceso de notificación de enfermedades huérfanas al CIVIGILA. Quiero empezar contándoles unas generalidades acerca del sistema de vigilancia, porque me parece que es importante para que podamos entender bien el proceso. Entonces, ¿qué es el CIVIGILA inicialmente? El CIVIGILA es un software, es una herramienta, un aplicativo que se instala en el escritorio de los equipos de cómputo de las personas que requieren hacer notificación de cualquier evento de interés en salud pública. Actualmente en Colombia tenemos alrededor de 106 eventos de notificación obligatoria que se notifican a través de CIVIGILA. ¿Para qué sirve el CIVIGILA? Básicamente sirve para sistematizar toda la información de la ocurrencia de los eventos de interés en salud pública. Es muy importante saber que el CIVIGILA actualmente no es un registro en línea, es decir, la notificación no se hace en tiempo real. Se requiere hacer un proceso de notificación que voy a explicarles más adelante. Sin embargo, ya desde el Instituto Nacional de Salud se está trabajando en el pilotaje de una versión de CIVIGILA para que el reporte pueda hacerse en tiempo real. ¿Qué se requiere entonces para notificar cualquier evento de interés en salud pública? Desde el Instituto Nacional de Salud se ha establecido un flujo de información y unos actores responsables de la notificación. Tenemos en primer lugar los operadores del sistema, que son básicamente todas las instituciones de salud públicas y privadas, que son quienes captan la ocurrencia de estos eventos y son quienes deben hacer la notificación al CIVIGILA. En el marco de lo establecido en el decreto 780, que como ustedes saben, es el decreto que para Colombia tiene todas las características pues, y las obligaciones de los actores del sistema de vigilancia. Para poder notificar también se requiere que estos operadores del sistema estén caracterizados en el CIVIGILA. ¿Qué es la caracterización? La caracterización es una visita de verificación que realizan las secretarías de salud departamentales o distritales a todos sus prestadores de servicios de salud habilitados en su territorio, con el objetivo de, primero, verificar si ellos captan eventos de interés en salud pública, los clasifican y los capacitan en el uso de la herramienta CIVIGILA para que puedan iniciar el proceso de notificación. ¿Cómo se hace el proceso de clasificación? De acuerdo con el volumen de pacientes que atiende cada institución, se pueden clasificar en UPGDs, unidades primarias generadoras de datos, aquellos prestadores que tienen un alto volumen de pacientes y que por ende tienen mayor probabilidad de captar eventos susceptibles de notificación. Estos prestadores tienen la obligatoriedad de notificar semanalmente todos los eventos que capten. Y se clasifican como unidades informadoras aquellos prestadores que atienden de forma esporádica o que tienen un muy bajo volumen de pacientes y por ende ellos están obligados a notificar únicamente cuando encuentren un evento de notificación obligatoria. Durante la caracterización, entonces, lo que se realiza es inicialmente la clasificación del prestador, segundo, la instalación del software CIVIGILA en el equipo de cómputo de la persona que va a realizar la notificación, se asigna un código a cada una de las UPGDs o unidades informadoras que lo va a identificar durante todo su proceso de notificación y se hace la capacitación a la persona que va a realizar la notificación en el uso de la herramienta. Las entidades territoriales, es decir, la Secretaría de Salud departamental y municipal, está encargada de hacer asistencia técnica permanentemente para que verifiquen que la notificación se realiza de forma correcta. Una institución que no esté caracterizada en CIVIGILA puede entonces hacer la solicitud directamente con la Secretaría de Salud de la ciudad donde está ubicada la IPS o el consultorio para que hagan esta caracterización y poder iniciar la notificación, o puede enviar un correo electrónico a ayudacivigila@ins.gov.co
para que nosotros lo pongamos en contacto con la Secretaría de Salud correspondiente. Cuando hay consultorios que no tienen, esto es específicamente para los consultorios de médicos especialistas, los que tienen consultorios particulares, que de pronto no tienen código de habilitación, estos no los podemos caracterizar directamente, pero en estos casos lo que se hace es que se coordina con la IPS a la que esté adscrito el médico, por ejemplo, o con la EPS de los pacientes, la manera de hacer la notificación para que ningún paciente quede por fuera del sistema. En esta diapositiva lo que vemos es el proceso de notificación que, como les mencionaba, desde el instituto se ha definido unos actores y un flujo de la información. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de notificación de cualquier evento de interés en salud pública? Consiste básicamente en: el evento es captado en una IPS o en un consultorio del médico especialista. Estos consultorios o IPS captan la información de la ocurrencia del evento, la sistematizan en el aplicativo Civigila y todos los lunes antes de las 3 de la tarde deben generar los archivos planos que genera el sistema Civigila y enviarlos por correo electrónico al siguiente nivel en el flujo de la información, que son las secretarías municipales de salud. Las secretarías municipales de salud se encargan de recibir la información de todas las IPS de su territorio, la deben cargar al aplicativo Civigila, la consolidan, generan nuevamente los archivos planos de la información consolidada y la envían por correo electrónico al siguiente nivel, que son las secretarías departamentales de salud. En los departamentos se recibe la información de todos los municipios, se sube al aplicativo Civigila, se consolida, se generan los archivos planos y se envían al Instituto Nacional de Salud todos los miércoles antes de las 3 de la tarde. Paralelo a este proceso, las EPS, que también pueden hacer notificación, generan su información y la envían directamente al instituto. Una vez la información llega al instituto, se distribuye entre todos los referentes de los eventos. Nosotros nos encargamos de depurar esas bases de datos, de analizarlas y de remitir la información cuando se requiere a el Ministerio de Salud, y en el Ministerio de Salud pues se encargan de hacer la entrega de la información a otras instituciones de carácter internacional como OPS u OMS. Entonces, ese básicamente es el proceso de notificación para todos los eventos de interés en salud pública. Voy a mostrarles entonces a partir de este momento ya las especificidades relacionadas con enfermedades huérfanas. Entonces, tenemos una serie de normas que orientan todo el proceso de notificación de las enfermedades huérfanas específicamente. Entonces, partimos de la Ley 1392 de 2010, que como ustedes saben es la que reconoce por primera vez en el país las enfermedades huérfanas como un asunto de interés nacional. Posteriormente, la Ley 1438 modifica la definición de las enfermedades huérfanas. Actualmente se entienden como enfermedades huérfanas todas las crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y que tienen una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas. En el decreto 1952 del 2012 se establecieron todas las disposiciones para implementar el sistema de información de pacientes con enfermedades huérfanas. En la resolución 5265 del 2018, que es la que está vigente actualmente, se actualizó el listado de enfermedades huérfanas para el país. En este momento tenemos 2.190 enfermedades que se notifican a través de Civigila. Y posteriormente la resolución 946 de 2019, ella emite todas las disposiciones relacionadas con el Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas y la notificación de las enfermedades huérfanas a través de Civigila. Es muy importante tener en cuenta que es el Ministerio de Salud y Protección Social la entidad responsable de definir tanto el listado de enfermedades huérfanas que son objeto de vigilancia, es decir, que se pueden notificar a Civigila, así como los criterios de confirmación del diagnóstico de cada una de estas enfermedades. Entonces, en esta gráfica
lo que vemos es lo que actualmente conocemos en el país como el Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas. El Registro Nacional es básicamente una base de datos que es administrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, específicamente por la Dirección de Epidemiología y Demografía, y este registro es la fuente oficial de información de enfermedades huérfanas en el país. El registro consolida o agrupa la información de todas las fuentes que han existido históricamente en el país de enfermedades huérfanas. Entonces, en el registro tenemos la información del Censo Único de Enfermedades Huérfanas de 2013, que realizó la cuenta de alto costo. Tenemos la información de los registros de hemofilia, que también realizó la cuenta de alto costo en 2015 y 2017. Tenemos también la información de las bases de datos de CISPRO, como RIPS, RUAF, las bases de aseguramiento, MIPRES, entre otros. Y adicionalmente se alimenta con la información que se notifica rutinariamente a través de Civigila. Entonces, como les decía inicialmente, la fuente oficial de información, la base de datos más completa de pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia, es el Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas. ¿Cuál es el propósito de la vigilancia de las enfermedades huérfanas? Básicamente es poder incluir en el Registro Nacional todos los casos nuevos de pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedades huérfanas, haciendo la claridad de que esa confirmación del diagnóstico se debe hacer de acuerdo con lo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esto se hace con el objetivo de poder tener información de caracterización del evento, es decir, incidencia, prevalencia, mortalidad para cada una de las enfermedades que se notifica, lo que va a poner a disposición de los tomadores de decisiones toda esta información para la política pública que se requiera en torno al tratamiento de los pacientes con enfermedades huérfanas en el país. El Instituto Nacional de Salud emite una serie de documentos que orientan la notificación de todos los eventos de interés en salud pública. Para enfermedades huérfanas tenemos el protocolo de vigilancia en salud pública, en el que tenemos los objetivos, las definiciones de caso, la periodicidad del reporte, las obligaciones de cada uno de los actores, entre otras cosas que nos orientan pues, y nos dan el lineamiento técnico de la notificación. Tenemos la ficha de notificación del evento, que para enfermedades huérfanas es la que tiene código 342, y tenemos también el anexo técnico del protocolo, que es un documento que emitió el Ministerio de Salud y que contiene en la primera hoja el listado de las enfermedades huérfanas definidas en la resolución 5265. Estas son las enfermedades huérfanas que se pueden notificar a Civigila actualmente. En la segunda hoja tenemos el listado de las pruebas diagnósticas confirmatorias para cada una de las enfermedades. En la tercera hoja tenemos el listado de las especialidades médicas que pueden confirmar cada uno de los diagnósticos. Y en la última hoja tenemos un listado de enfermedades que son también defectos congénitos y que se encuentran actualmente priorizadas para la notificación. Entonces, ¿cuáles son las definiciones de caso para la notificación de las enfermedades huérfanas? Tenemos 3 definiciones de caso, todas son de casos confirmados. La primera hace referencia a los casos confirmados por laboratorio, haciendo la claridad de que estos casos deben ser confirmados con las pruebas de laboratorio definidas por el Ministerio de Salud. La segunda hace referencia a los casos confirmados con criterios clínicos, en las que no se requiere una prueba de laboratorio específicamente, más allá pues de la valoración clínica que hace el médico. Y la tercera se llama caso en tratamiento certificado por Junta de Profesionales en Salud. Esta definición se utiliza cuando tenemos pacientes a los que se les realizó el diagnóstico hace muchos años, pero que en el momento se encuentran en tratamiento, pero no se cuenta con el soporte o la evidencia de la confirmación del diagnóstico y por alguna razón de fuerza mayor no se le puede realizar pues nuevamente la confirmación del diagnóstico o ya necesariamente no aplica. Entonces, en estos casos lo que se hace es que ya sea la IPS o la EPS
pueden citar una junta de profesionales en salud en la que se certifique el diagnóstico del paciente y con este soporte se puede hacer la notificación a Civigila. Entonces, ¿cómo se hace la notificación? Lo primero que yo recomiendo para las personas que van a hacer notificación de enfermedades huérfanas y para los médicos que hacen los diagnósticos es que tengan a la mano siempre el anexo técnico del protocolo. Todos los documentos que yo les mencioné que dan la línea técnica para la notificación se pueden descargar de la página web del instituto. Entonces, dentro de esos documentos está el anexo técnico del protocolo, que es un libro de Excel que contiene 4 hojas. Entonces, para hacer la notificación de una enfermedad huérfana, lo primero que se debe hacer es consultar en la hoja 1 del anexo técnico del protocolo si la enfermedad huérfana está incluida en el listado de la resolución 5265. Si está incluida, sí la puedo notificar. Si no está incluida, no la puedo notificar. Entonces, esa es la primera claridad que debemos tener. Una vez verifico si está incluida, lo segundo que debo verificar es cómo se confirma ese diagnóstico. Entonces, en la columna 4 de esa misma hoja, encontramos el tipo de confirmación de cada enfermedad. Entonces, las enfermedades se pueden confirmar por clínica. Las que tienen una C significan que pueden ser confirmadas por clínica. Las que tienen una A significa que pueden ser confirmadas tanto por clínica o por laboratorio. Y las que tienen una L significa que pueden ser confirmadas por laboratorio. Existen esas 3 posibilidades de confirmación. Entonces, una vez verifico que está incluida y cómo se hace la confirmación del diagnóstico, si se confirma por laboratorio, debo ir a la hoja 2 del anexo técnico y allí voy a encontrar cuál es la prueba de laboratorio con la que se confirma ese diagnóstico. Entonces ahí ustedes van a encontrar en una columna está el nombre de la enfermedad y hay hasta 2 opciones de prueba de laboratorio. ¿Eso qué significa? Que con cualquiera de esas 2 pruebas de laboratorio que aparecen en el anexo, yo puedo hacer la confirmación del diagnóstico de esa enfermedad y la posterior notificación a Civigila. En la hoja 3 del anexo técnico tenemos el listado de especialidades. Entonces aquí lo que encontramos es la lista de las enfermedades y hay desde 1 hasta 4 especialidades médicas que pueden realizar el diagnóstico. Esta información es útil para, por ejemplo, los casos en los que tengamos que citar juntas de profesionales en salud para garantizar que por lo menos uno de estos especialistas participe en la junta para certificar el diagnóstico del paciente. Y en la hoja número 4, como les mencioné antes, está el listado de enfermedades huérfanas que también son defectos congénitos y que actualmente se vigilan en los 2 eventos, tanto en el evento enfermedades huérfanas como en defectos congénitos. Se deben notificar en ambos eventos. Una vez yo verifico la información y verifico que la enfermedad que quiero notificar sí aparece en el listado de enfermedades huérfanas y verifico cómo se hace la confirmación del diagnóstico, puedo proceder a diligenciar las fichas de notificación. Entonces tenemos una ficha de notificación de datos básicos en la que básicamente está la información de identificación del paciente y de residencia y una ficha de notificación de datos complementarios en la que se consigna información relacionada con la enfermedad que voy a notificar. Con la ficha de notificación diligenciada, debo proceder entonces a sistematizar la información en el aplicativo Civigila. Entonces ustedes están viendo en la pantalla la grilla o el campo donde se consignan los datos básicos en el aplicativo, que como les mencionaba, tiene información de identificación del paciente, de residencia, tiene la fecha de notificación y fecha de consulta y la información de la persona que realiza la notificación. Y en la cara B tiene información específica para la enfermedad que estamos notificando. Para enfermedades huérfanas es básicamente información de algunos grupos priorizados, información de discapacidad, la fecha de la prueba de confirmación del diagnóstico y el nombre de la enfermedad. Que es muy importante.
Es importante para todos los sistemas de información, pero para enfermedades huérfanas cobra una importancia mayor garantizar la calidad del dato. Como les mencionaba inicialmente, el Registro Nacional es la fuente oficial y es la base de datos con la que se hace toda la interoperabilidad de fuentes de información para efectos, por ejemplo, de prescripciones a través de MIPRES o para efectos, por ejemplo, de recobros de prestaciones o atenciones en salud. Entonces, es muy importante garantizar que la información que se notifica sea veraz y garantizar que se notifique adecuadamente los datos de identificación del paciente y el nombre de la enfermedad. Una vez yo he sistematizado la información en el aplicativo SiVigila, tanto los datos básicos como los complementarios, guardo la información, entonces esa información ya queda lista para el momento en el que yo necesite hacer la notificación. En el mismo aplicativo SiVigila, yo debo generar unos archivos planos, que es un paquete de archivos de texto que se guardan en mi equipo de cómputo en unos archivos comprimidos. Esos archivos comprimidos son los que tienen la información que yo voy a notificar y son los que debo enviar, como les expliqué en el proceso que les mostré al principio, son los que yo voy a enviar entre los diferentes niveles de información para que la notificación sea efectiva. Entonces, las IPS y consultorios, como les mencionaba, descargan sus archivos planos. Aquí hay una claridad para las enfermedades huérfanas y es que en las enfermedades huérfanas se ha establecido un proceso de notificación inmediata, es decir, que la información se debe enviar todos los días. Entonces, todos los días las IPS y consultorios generan los archivos planos de los casos que diagnosticaron ese día, la envían a la Secretaría Municipal de Salud, la Secretaría la debe enviar al departamento, el departamento y las EPS generan su información y la envían al Instituto Nacional de Salud. Nosotros recibimos la información a diario, pero enviamos solo 2 veces a la semana al ministerio. Enviamos la información los lunes y los jueves. El ministerio recibe la información y con la misma periodicidad, es decir, 2 veces a la semana, actualiza el registro nacional. Una vez el registro nacional está actualizado, la información es visible en los aplicativos como MIPRES, por ejemplo. Entonces, esto es un poco para que tengan la claridad de cuál es el proceso y cuánto tiempo puede tardar más o menos en que la información sea visible, por ejemplo, en MIPRES. Como les decía inicialmente, no es en tiempo real y se debe surtir todo este proceso de notificación para que se actualice 2 veces a la semana el registro nacional en el ministerio. ¿Quién es el encargado de hacer la notificación? Tenemos básicamente que para todos los casos nuevos, es decir, los casos que se diagnostican día a día, el responsable de hacer la notificación de ese caso es el médico que hizo la confirmación del diagnóstico, ya sea a través del personal de epidemiología o el encargado de SiVigila de la UPGD o del hospital donde trabaja, o si es un médico particular que tiene su consultorio, entonces él debería estar caracterizado en SiVigila y hacer él personalmente la notificación de su paciente. Para los casos que tienen diagnóstico antiguo, es decir, casos en los que la confirmación del diagnóstico se hizo hace varios años y no se cuenta en este momento con el soporte, la prueba diagnóstica que soporte la confirmación de ese diagnóstico, estos casos por lo general se gestionan a través de las EPS para que ellas, ya sea que a través de su red de prestación consigan esos soportes de confirmación del diagnóstico o autoricen la realización de nuevas pruebas diagnósticas o citen a la junta médica para que se haga la certificación del diagnóstico y se pueda hacer la notificación del paciente. No significa esto que teniendo los soportes de la confirmación del diagnóstico, cualquiera de los dos, ya sea EPS o médico, pueda realizar la notificación del caso al SiVigila. Dentro del protocolo de vigilancia de las enfermedades huérfanas, ustedes van a encontrar las funciones y responsabilidades específicas para cada uno de los actores del sistema. Las más importantes básicamente son que todos deben estar caracterizados, tanto UPGs, unidades informadoras en todos los territorios para que puedan hacer la notificación.
que se garantice que cada UPGD o unidad informadora esté notificando todos los casos nuevos o en tratamiento que tenga, que se verifique la calidad del dato y en caso de que haya errores se ajuste oportunamente para que no se generen de pronto inconvenientes al paciente en el momento de acceder a sus tratamientos y que se realice pues la depuración y análisis de la información permanentemente. Es muy importante que el trabajo entre todos los actores del sistema esté coordinado para que el sistema funcione correctamente. En el correo que me había enviado inicialmente el doctor Vaquero me hacía énfasis en 3 diagnósticos, entonces les traje aquí el pantallazo de cómo encontramos en el anexo técnico del protocolo estos diagnósticos. Entonces, la hemoglobinuridia paroxística nocturna, la hipofosfatasia y el síndrome hemolítico urémico atípico, los 3 diagnósticos están incluidos en el anexo técnico. Los 3 pueden ser confirmados tanto por clínica como por laboratorio. En la imagen del medio pueden encontrar, en caso de que se confirmen por laboratorio, cuáles son las pruebas de laboratorio definidas por el ministerio, que para todos son básicamente pruebas moleculares. Y en la tablita inferior pueden ver para cada uno de estos diagnósticos cuáles son las especialidades médicas definidas por el ministerio para la confirmación del diagnóstico. Y ya para finalizar, entonces les dejo algunos datos de la notificación al Civigila, con corte desde 2016 hasta semana epidemiológica 41 de 2021. Tenemos en total notificados a Civigila 52.694 casos de enfermedades huérfanas. Las enfermedades huérfanas que se notifican con mayor frecuencia son la esclerosis múltiple, el síndrome de Guillain-Barré, el déficit congénito del factor 8, la enfermedad de von Willebrand y la drepanocitosis. Y para los 3 diagnósticos específicos de los que estábamos hablando, el síndrome hemolítico urémico atípico, tenemos 265 casos notificados hasta la fecha, que corresponde a un 0,5% de los casos notificados. La hemoglobinuria paroxística nocturna, 253 casos, también corresponde a un 0,5% de los casos notificados. Y de hipofosfatasia tenemos 27 casos, que es un 0,1% de los casos notificados a nuestro sistema actualmente. Y era todo lo que tenía para contarles el día de hoy.